Bueno, como leímos un solo versículo del capítulo 7, permítanme introducir con el contexto general para llegar a este capítulo y con el contexto del capítulo, y así vamos a tener mayor claridad sobre lo que está pasando aquí en este pasaje que acabamos de leer. Y lo que está pasando aquí es que se está llevando a cabo uno de los eventos más importantes en la historia de Israel. Aquí, en este capítulo, se está realizando la dedicación del templo. Salomón es el rey y está llevando a cabo toda la organización, toda la liturgia de esta dedicación. Este es un momento, hermanos, especial. Este es un momento maravilloso para el pueblo. Es un momento de regocijo, pero también es un momento solemne. ¿Por qué? Bueno, sabemos por lo que nos narra el libro de Éxodo, que una vez Dios libera al pueblo de la esclavitud de los egipcios, el pueblo pasó 40 años como peregrino en el desierto. Y durante todo este tiempo, el pueblo tenía que movilizarse de un lugar a otro, lo que implicaba que ellos no tenían edificaciones sólidas, fijas. Es decir, ellos no estaban asentados en un solo lugar. Sus casas eran tiendas de campaña que movilizaban de un lugar a otro. Tampoco tenían un templo, sino que ellos tenían un tabernáculo, un lugar donde Dios manifestaba su presencia. Pero el tabernáculo tenía también un inconveniente. Había que desarmarlo y moverlo cada vez que el pueblo se movía. Y aquí, en este punto de la historia, en este punto que acabamos de leer del libro de Crónicas, en este pasaje, después de tantos años, se está levantando un templo fijo. Pero no estamos hablando de cualquier templo, sino de un templo que había Dios dicho que ahí Él habitaría. Su presencia estaría permanentemente ahí. Y para esta época, este era quizás uno de los proyectos ejecutados más grandes del pueblo de Israel. Aquí se empleó la mayor cantidad de materiales habidos y por haber. Aquí se empleó la mayor cantidad de obra humana. Hermanos, estamos hablando que después de tanto tiempo, de tanta espera, ha llegado el momento en el que se va a dedicar un templo para Dios. Usted se puede imaginar eso. Imagínese por un momento, si ustedes tuvieran la oportunidad de tener su templo propio, de empezar ahora la construcción, emplear todos los recursos habidos y por haber, y que llegue el día de la inauguración de ese templo, ¿cómo se sentiría usted? ¿Cómo estaría su corazón? ¿Gozoso? ¿Regocijado? ¿Habría solemnidad? Nosotros, como buenos paisas y costeños aquí entremezclados, tendríamos comida, ¿sí o no?, para celebrar. Este es un acontecimiento importante. Aquí hay una solemnidad maravillosa. Y vean lo que pasa aquí. Vaya conmigo al versículo 1, vamos a leer hasta el 3. Miren lo que está pasando en esta dedicación. Esto es gigantesco. Cuando Salomón terminó de orar, descendió fuego del cielo y consumió el holocausto y los sacrificios. Y la gloria del Señor llenó el templo. Escuche, tan lleno de su gloria estaba el templo del Señor, que los sacerdotes no podían entrar en él. Y al ver los israelitas que el fuego descendía
y que la gloria del Señor se posaba sobre el templo, cayeron de rodillas al piso y postrándose rostro en tierra alabaron al Señor diciendo: Él es bueno, su gran amor perdura para siempre. Mire lo que está pasando. ¿Alguna vez usted ha tenido la oportunidad de presenciar un concierto donde se presentan estos artistas famosos y usted sabe que en esos conciertos colocan luces maravillosas, cámaras de humo para hacer esa entrada magistral del artista? Hermanos, aquí no ponen luces, aquí no ponen cámara de humo. Aquí lo que pasa es que cae fuego del cielo y consume todo el holocausto. Aquí lo que pasa es que la gloria de Dios se hace presente. Y vean lo que pasa, versículo 4 al 7. Entonces el rey y todo el pueblo ofrecieron sacrificios en presencia del Señor. El rey Salomón ofreció, escuche, 22,000 bueyes y 120,000 ovejas. Así fue como el rey y todo el pueblo dedicaron el templo de Dios. Los sacerdotes estaban de pie en sus puestos. Los levitas tocaban los instrumentos musicales que el rey David había hecho para alabar al Señor y con los cuales cantaba: Su gran amor perdura para siempre. Los sacerdotes tocaban las trompetas frente a los levitas y todo Israel permanecía de pie. Salomón también consagró la parte central del atrio que está frente al templo del Señor, y allí presentó holocaustos y la gracia de los sacrificios de comunión, ya que en el altar de bronce que hizo Salomón no había espacio para los holocaustos, la grasa y las ofrendas de cereales. Esto fue algo impresionante. El servicio de la dedicación del templo que históricamente se estaba esperando fue todo un éxito. Todo salió bien. Llegó la gloria del Señor a tal punto que no podían entrar. ¡Wow! Pero después de este éxtasis, después de esta experiencia tan maravillosa, el texto nos narra algo mucho más especial. Versículos 11 y 12. Cuando Salomón terminó el templo del Señor y el palacio real, llevando a feliz término todo lo que se había propuesto hacer en ellos, el Señor se le apareció una noche y le dijo: Salomón, he escuchado tu oración y he escogido este lugar como templo para que me ofrezcan sacrificios. Esta es la segunda y última vez que Dios se le va a aparecer a Salomón. Recordemos que la primera vez se encuentra registrada en el primer libro de Reyes, capítulo 3. Ahí Dios se le aparece a Salomón y le dice: pídeme lo que tú quieras, Salomón. Y Salomón, ¿qué pide? Sabiduría. Pero esta vez Dios se aparece no para decirle a Salomón que le pida algo, sino para comunicarle lo que él quiere que su pueblo haga y para darle una maravillosa noticia. Mire la noticia. Salomón, he escuchado tu oración. ¿Y sabes qué? La he aceptado. ¿Y sabes qué? Este templo que ustedes me han dedicado, lo he escogido como mi casa. ¡Qué noticia! Pero no solo eso. Dios se le aparece a Salomón para decirle cómo es que él quiere relacionarse con su pueblo, para decirle qué es lo que él espera de su pueblo,
¿Qué es lo que Él espera de su iglesia? Y es aquí cuando entramos en nuestro texto de hoy, el versículo 14. Si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Aunque el texto no menciona la palabra iglesia, nosotros usamos como sinónimo la palabra pueblo de Dios para referirnos a la iglesia del Señor o iglesia del Señor para referirnos al pueblo de Dios. Así que permítanme en esta mañana mostrar 4 aspectos que el mismo texto nos permite observar de cómo es que luce una iglesia saludable. Número 1, una iglesia saludable es una iglesia que se humilla ante su Señor. Versículo 14. Si mi pueblo, si mi iglesia, que lleva mi nombre, se humilla. Y a lo que me quiero referir con esto es que una iglesia saludable siempre tiene que reconocer quién es Dios. Y eso la debe mover a vivir constantemente en humillación. La frase aquí con la que comienza el autor, si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla, indica a alguien que reconoce que es muy pequeño y que hay alguien más grande que él. Indica a alguien que ve su pequeñez y se pone debajo de aquel que es más grande para que lo proteja. Es decir, una iglesia saludable es aquella que siempre recuerda quién es Dios. La pregunta para nosotros en esta mañana es, ¿quién es Dios para nosotros? Y nosotros en la Biblia encontramos un sinnúmero de textos que nos muestran cómo Dios se revela a Él mismo. Yo quise escoger uno en esta mañana y yo creo que es importante saber cómo se revela Dios, porque eso nos va a ayudar a corregir quizás la imagen que muchas veces se nos distorsiona de ese Dios. Y quiero por favor que vaya conmigo al pasaje de Isaías, capítulo 40. Vamos a leer los versículos 12 al 17 y después 21 y 22. Isaías 40, versículos 12 al 17. Escuche lo que dice. ¿Quién ha medido las aguas con la palma de sus manos y abarcado entre sus dedos la extensión de los cielos? ¿Quién metió en una medida el polvo de la tierra? ¿Quién pesó en una balanza las montañas y las colinas? ¿Quién puede medir el alcance del Espíritu del Señor o quién puede servirle de consejero? ¿A quién consultó el Señor para ilustrarse y quién le enseñó el camino de la justicia? ¿Quién le impartió conocimiento o le hizo conocer la senda de la inteligencia? A los ojos de Dios, las naciones son como una gota de agua en un balde, como una brizna de polvo en una balanza. Él pesa las islas como si fueran polvo fino. El Líbano no alcanza para el fuego de su altar, ni todos sus animales para los holocaustos. Todas las naciones no son nada en su presencia. No tiene para él valor alguno. Versículo 21 y 22. ¿Acaso no lo sabían ustedes? ¿No se habían enterado? ¿No se les dijo desde el principio? ¿No lo entendieron desde la fundación del mundo? Él reina sobre la bóveda de la tierra, cuyos habitantes son como langostas.
Él extiende los cielos como un toldo y los despliega como tienda para ser habitada. Nosotros servimos a un Dios que es grande, soberano, eterno, majestuoso. Su poder es tan grande que Él lo sustenta todo con el poder de su palabra. Ese es el Dios al que nosotros servimos. Y una iglesia saludable es aquella que ve a Dios de esta forma. Un Dios grande, un Dios soberano, un Dios que todo lo puede, un Dios omnipresente, un Dios omnisciente. Porque cuando hacemos conciencia de lo que Dios es, eso nos sensibiliza para recordar lo que nosotros somos. Somos humanos. Somos su creación. Y déjeme darle una mala noticia. Somos mortales que necesitan de su creador. Entonces, una iglesia saludable se humilla y reconoce que no es igual a Dios. Él es Dios y nosotros su creación. Dependemos de Él cada minuto, cada segundo, cada instante de nuestra vida. Número 2, una iglesia saludable es una iglesia que practica la oración. Si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora. Cuando usted comienza a tener claridad sobre lo que es Dios y lo que usted es, entonces usted comienza a entender que Él puede hacer lo que usted no puede hacer. Y como usted entiende eso, usted no tiene otra opción más que orar, que hablar con Él, que pedirle. Es ir a su presencia en humildad. Una iglesia saludable es aquella que ora. Y hermanos, debemos ser un pueblo de oración. El Señor Jesús ilustró esta gran verdad en Juan capítulo 15 cuando dijo: yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva muchos frutos. ¿Por qué? Porque separados de mí, nada podéis hacer. Nada. Una iglesia saludable practica la oración porque es una iglesia que está en constante comunicación con su Señor. Porque es una iglesia que está consciente de su necesidad. Porque es una iglesia que conoce la misericordia y el amor de Dios y por eso va a Él. Y esto va en línea con el punto anterior. Porque el corazón que depende de Dios es un corazón que ora. O en otras palabras, el corazón que ora es un corazón que descansa en Dios. Una iglesia saludable ora porque entiende que ahí descansa en el Señor. La oración es un reflejo de nuestra dependencia en Dios. La oración es vital en el corazón de un creyente. Pero hermanos, la dependencia en oración que Dios quiere de su iglesia no es la del llanero solitario que entiende que él tiene que orar y que no necesita a nadie más. No, Dios quiere una dependencia humilde, donde yo sé que yo necesito a Dios, pero también necesito que mis hermanos oren por mí, que intercedan por mí. Incluso que sean instrumentos de Dios en medio del sufrimiento y del dolor para yo tener sabiduría, discernimiento, paciencia y estímulo. Y déjeme decirle
que estos 2 últimos años en los que yo he estado atravesando una crisis muy fuerte, el Señor me ha enseñado a depender mucho de Él, pero también me ha enseñado a depender de hermanos que Él ha puesto allí a mi lado como instrumentos para hablarme y quebrantarme. Oremos para que el Señor nos quebrante. Hay un himno precioso que nos recuerda esa gran verdad. Se los voy a leer, no se los voy a cantar porque ese don no me lo ha dado el Señor. Escuche lo que dice. Oh, qué amigo nos es Cristo. Él llevó nuestro dolor. Él nos manda que llevemos todo a Dios en oración. ¿Vive el hombre desprovisto de paz, gozo y santo amor? Es porque no llevamos todo a Dios en oración. ¿Andas débil y cargado de cuidados y temor? A Jesús, refugio eterno, dile todo en oración. ¿Te desprecian tus amigos? Cuéntaselo en oración. En sus brazos de amor, tierno y paz tendrá tu corazón. Es precioso. Lo difícil es vivirlo. ¿Sabe por qué? Y les hablo de mi caso. Porque hay momentos en la vida en los que uno quiere cantar, en los que uno quiere adorar, en los que uno quiere orar, pero uno siente que Dios mismo no lo deja a uno. Uno se siente a veces tan herido, tan dolido, tan cargado, tan oprimido, que lo que menos quiere es orar. Así que recordemos, aún en esos momentos en los que no queremos orar, Dios nos sigue amando. Él no nos juzga. Entonces, como dice el himno, llevemos todo a Dios en oración. Número 3. Una iglesia saludable es una iglesia que determina enamorarse de Dios. Si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora, y ahora dice, y me busca. Cuando uno mira el texto en hebreo, la traducción que el hebreo hace de me busca es si me desean. Y esto es un asunto distinto a la oración. Porque una cosa es orar a Dios por mis necesidades y porque le necesito, y otra cosa es desear a Dios. Pero la idea de esto es que nosotros como iglesia debemos enamorarnos de Dios a tal punto que lo veamos a Él como la máxima prioridad en nuestras vidas. Es decir, una iglesia saludable es aquella que determina enamorarse de Dios a tal punto que Dios termina siendo el anhelo más profundo de su corazón. Una iglesia enamorada sabe que nada es más importante, que nada es más necesario que disfrutar de su Señor. Estamos hablando de una iglesia que le ama mucho más allá del deber. Nosotros debemos ser una iglesia que amamos a Dios no porque debemos, sino que nosotros amamos a Dios porque nos deleita amarle, porque nos gozamos amándole. Una iglesia saludable es aquella que decide seguir a su Señor con gozo y humildad. Esa es una iglesia enamorada. Yo recuerdo cuando yo me enamoré de mi esposa, mi papá me sentó y me comenzó a dar cátedra de lo que es estar enamorado. Y yo me deleité tanto en el enamoramiento que tuve con mi esposa,
Les voy a poner un ejemplo. Yo soy campesino y trabajaba en una finca. Vamos a poner Envigado. La finca quedaba en Envigado y mi esposa vivía aquí en Robledo. Y todos los días, después que terminaba mis labores del campo a las 5 de la tarde, me bañaba, alcanzaba ciruelas, que era el fruto que más le gustaba, y caminaba esa distancia para llevarle a mi esposa su fruto, a la que hoy es mi esposa, su fruto. ¿Sabe por qué hacía eso? Porque estaba enamorado y estoy enamorado. Lo hacía, ya no lo hago, pero estoy enamorado y hago otras cosas por ella. El problema de nosotros es que nos convertimos en una iglesia que convierte su amor por el Señor en algo teórico, solo palabras, en algo sin pasión, en algo que no tiene devoción, en algo que no cuesta. Y una iglesia saludable es aquella que determina enamorarse de Dios. Es el pueblo que determina vivir más cerca de Él cada día, disfrutándolo cada segundo, llegando a ser el Señor su deleite, su satisfacción en esta vida. Y mi pregunta para ustedes en esta mañana es, ¿cómo está tu amor por el Señor? ¿Qué tanto disfrutas de Él en el día? Ojalá que en nuestras oraciones podamos decir como el salmista en el Salmo 42 que cantábamos esta mañana: Señor, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante del Señor? Esa es una oración de un enamorado. Número 4. Una iglesia saludable es una iglesia que busca la santidad. Si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora y me busca, y ahora dice, y abandona su mala conducta. En la versión Reina Valera del 60 dice, si se vuelven de sus malos caminos. Y el llamado que el texto está haciendo es claro. Dios quiere que su pueblo deje de pecar. Dios quiere que su pueblo se aleje de los malos caminos. Lo que encontramos aquí es a un Dios haciéndole un llamado al pueblo y diciéndole, ¿sabes qué? Examina tu vida. Identifica aquellas cosas en tu vida que no me agradan y déjalas. Sal de ahí, abandona esos malos caminos. Y nosotros, hermanos, no podemos llegar a ser una iglesia saludable si estamos abrazando el pecado. Necesitamos cultivar una vida de santidad. Y yo creo que todos estamos luchando con eso. Nadie ha llegado hasta ahí. Pero si la meta mía es enamorarme del Señor, nosotros no podemos abrazar el pecar contra Él. Y yo quisiera que este llamado que estoy haciendo a través de la palabra a la santidad no sea algo que les cause temor y se convierta más bien en un llamado legalista. Porque a veces convertimos la santidad en un legalismo y la santidad es gracia. A veces cuando hablamos de santidad, lo primero que pensamos es, si no me porto bien, Dios me va a castigar. O si no soy santo, Dios no me va a bendecir.
o a veces la santidad se convierte en una carga o en un requisito de ser cristiano. Yo estoy hablando de una santidad diferente. Y permítanme explicar mejor cómo es que una iglesia saludable practica la santidad. Y aquí quiero ser muy honesto y quiero utilizar las notas de un buen amigo mío para hablar de esto. Y este buen amigo mío presenta la parábola del hijo pródigo como una confrontación para nosotros de lo que es la santidad. Esta parábola del hijo pródigo nos presenta dos modelos de santidad. Usted me va a decir cuál de esos es la santidad que usted está practicando. El primer modelo es la del hijo mayor, no del que se va, sino del que se queda con el padre. Y este hijo dice: Padre, tantos años te he servido, nunca te he desobedecido. Y viene un toque de resentimiento, pero tú nunca me has dado. ¿Usted ha visto este tipo de santidad? Pues déjeme decirle que yo era igualito a este hijo mayor. Vivía una santidad legalista, porque me comportaba bien para que Dios me diera. Y cuando no me daba, reclamaba: ¿por qué, Señor, si tú sabes que yo te soy fiel, predico tu palabra, diezmo? Wow, qué fariseo, ya me vi como el fariseo y el publicano en la oración. Señor, yo no ando por ahí pecando, Señor. Señor, tú sabes que yo soy íntegro, tú sabes que yo amo a mi esposa, tú sabes. Hijo mayor, y tú no me das el toque de resentimiento. Esa era mi santidad. Y el otro modelo es la santidad del Padre. Un Padre que deletrea amor. Una santidad que ve al Hijo perdido desde lejos. Y una santidad que lo recibe con los brazos abiertos. Hermanos, ustedes y yo hemos conocido esos brazos abiertos porque fuimos recibidos por el Padre. Y como fuimos recibidos por el Padre, somos invitados a imitar la santidad del Padre. La pregunta es: ¿cómo imitamos esa santidad? Y permítame seguir con las notas de mi amigo. Veamos el texto de Romanos, capítulo 12, versículo 1 y 2. Escuche. Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis, comprobéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que es aceptable y perfecto. Os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios. El llamado que Pablo hace es a presentarse delante del Señor de manera integral, como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y lo que Pablo está diciendo es que ser santos es ser consecuentes con el llamado, que es vuestro culto racional. Ser santos implica adorar al Señor de forma lógica. Si yo digo y canto: Señor, te amo, es porque mi vida debe ser consecuente con lo que estoy cantando. Santidad es compromiso. El texto dice que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios. Y la palabra cuerpo aquí es todo lo que somos y todo lo que tenemos.
Santidad es contraste. Y no os adaptéis, conforméis, sigáis el mismo molde de este mundo. La invitación de Pablo es a ser consecuentes. Si Jesús es el Señor, ya no podemos vivir como antes. Si nosotros decimos que hemos muerto junto con Jesús en la cruz, no podemos seguir viviendo según nuestras conveniencias. Una iglesia saludable es una iglesia que está dispuesta a ser renovada, porque entiende quién es Dios, lo que Él ha hecho y lo que Él va a hacer con ella. Una iglesia saludable es aquella que entiende la diferencia entre la forma de pensar del mundo que lo rodea y la forma de pensar de un Dios que es amor, gracia y es un Dios santo. Así, hermanos, una iglesia saludable es una iglesia que determina vivir una vida de santidad práctica. Es una iglesia que mira el pecado como una gran ofensa contra Dios. Es una iglesia que ve el pecado como la más terrible amenaza porque le va a robar su gozo. Es una iglesia que elige voluntariamente apartarse de lo malo y vivir para la gloria, alabanza y honra de su Dios. Esa es una iglesia saludable. Permítame concluir entonces este sermón con la última parte del versículo 14. Entonces, si la iglesia se humilla, ora, busca y se aparta de sus malos caminos, el Señor dice, entonces yo los escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra o sanaré su tierra. 3 bendiciones, pero yo la quiero traducir en una sola cosa. Esto que dice el Señor aquí se traduce en una sola cosa: amor por su iglesia. Él nos escuchará, ¿sabe por qué? Porque nos ama. Él nos perdonará, ¿sabe por qué? Porque nos ama. Él nos restaurará o sanará, ¿sabe por qué? Porque nos ama. Y yo sé que hemos visto 4 características o 4 aspectos de cómo luce una iglesia saludable. Hemos visto que una iglesia que se humilla es una iglesia saludable porque reconoce a su Dios. Hemos visto que una iglesia saludable es una iglesia que ora porque es una iglesia que está en constante comunicación con Él, porque sabe que depende de Él. Hemos visto que una iglesia saludable es aquella que se enamora del Señor, porque es una iglesia que procura cada día tener una relación pura, sincera y real con su Dios. Y hemos visto que una iglesia saludable es una iglesia que practica la santidad, porque quiere ser una iglesia consecuente con su llamado, porque el deseo de su corazón es amarlo más y más y más. Pero yo creo, perdónenme si no es así, pero yo creo que para mí hay algo más importante. Y lo vemos en esta última sección que acabamos de leer del versículo 14. Voy a leerla nuevamente. Escuche lo que dice. Yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Para mí, una iglesia saludable es aquella que se deja amar por Dios. Una iglesia saludable es aquella que lo deja entrar en los lugares
más oscuro de su corazón y permite que desde allí el Señor lo restaure, lo sane, todo lo que está mal y todo lo que está enfermo dentro de nosotros. Esa es una iglesia saludable. Y mi oración es que IBM Robledo sea una iglesia que se deje amar por el Señor. Que el Señor les bendiga a todos.